Buenas tardes, queridos hermanos. Muy buenas tardes. Hoy un tema especial y yo creo que este tema será para muchos hoy comprendido más profundo y con el tiempo aún más. ¿Por qué? Porque todo que vivieron los presos terrenales en campos de concentración y vencieron, fueron coronados y superaron todas las pruebas en este camino de pequeños y grandes Cristos. Sí, como otras tantas veces, Padre Juan abre las páginas ocultadas, cerradas, borradas de la historia, y él con gran valentía, y digo con gran valentía porque cuando escribió esta serie de libros sobre Serafín, allí en su país recibió persecución y tuvo que salir, porque desenmascaraba con mucha claridad pues lo que allí ocurrió, ¿no? Entonces, es necesario que la humanidad, que los seres humanos conozcan lo que ocurrió en este archipiélago al norte de Rusia. Воспеваемый на Секирной, море умиленного плача. Las islas Solovki son conocidas a través de las leyendas como el centro de la civilización hiperbórea. Al comienzo del siglo pasado, en este lugar se creó uno de los más terribles campos de la muerte stalinianos. Los sufrimientos que pasaron los presos del Gulag en la Solovki no habían sido conocidos por la humanidad desde el principio de los tiempos. Восходит солнце новое, и расторглась завеса над Голгофой Соловецкой. И 144 тысячи дев с возжженными в сердцах свечами шествуют торжественной процессии по морю белому в стольный град Санкт-Петербург. Hoy especialmente queremos presentar el libro El vencedor del Gulag, de serie de los que el autor determinó como el segundo Gólgota. El autor mostró el estado espiritual de lo ocurrido que pasó en lo invisible. En este libro está impresa la extraordinaria historia personal del último emperador ruso Mikhail Romanov, que luego acepta nombre espiritual Serafín, y él pasó 39 años en campos del Gulag. La causa de las persecuciones contra el autor es realmente este libro. Y hasta ahora los servicios secretos amenazan con la cárcel y con las persecuciones más terribles a su autor. Una de sus cercanísimas colaboradoras murió a causa de una dosis mortal de veneno. El vencedor del Gulag da las llaves para la victoria sobre el mal, la injusticia, la violencia, el miedo a la muerte. El lector serio y fervoroso, al abrir este libro, encontrará en el mundo del segundo Gólgota de Solovki la gracia de las reliquias míricas de millones de mártires, Cristos pequeños y grandes, que sufrieron en los campos y subieron a los cielos, descenderá sobre ellos. Queríamos abrir, para empezar,
¿Por qué se crearon los campos de concentración? ¿De dónde vino esta malvadísima idea? ¿Y cuál era el objetivo de la creación de estos campos? Porque en el siglo XX parece que la civilización europea se volvió loca. Cámaras de gas, hornos crematorios, zanjas de tierra con miles de ejecutados, incluso algo muy tétrico, con los restos humanos. Los jerarcas de los campos de concentración ordenaban hacer objetos que luego vendían. No quiero dar detalles, pero de verdad algo absolutamente increíble. Estos campos de concentración, tal y como los conocemos, con torturas, con alambradas de espinos, con guardias, con pastores alemanes, son una innovación del siglo XX. Esto en la Tierra no había existido antes. ¿Y por qué ocurrió todo esto, no? El Gulag, en principio el Gulag soviético fue creado por Stalin, pero fue inspirado por un personaje siniestro que, bueno, actualmente parece que es alguien espiritual, alguien que ha creado un camino espiritual. Estamos hablando de Gurdjieff. Gurdjieff tuvo un encuentro con los humanoides y estos le explicaron que la civilización terrenal se hallaba en un callejón sin salida y que debían ser controlados, dominados, sometidos y al final destruidos. Y le presentan una enseñanza sobre el mal sin límites que ningún terrorista, maníaco o pedófilo sería capaz de realizar. Le dicen que ellos representan la civilización del futuro. Le dicen también que los mejores son los primeros que tienen que ser recluidos allí. Científicos, escritores, gente buena. Convertirla en ganado. Si no quedan libres ni uno de los que piensan o razonan, el resto se convertirá en una masa ciega y manipulable. Gurdjieff logra hacerse guía espiritual de Stalin, ya que, esto es algo desconocido y que revela Juan de Sangrial, ellos se conocieron en un seminario ortodoxo. Stalin, después de este encuentro con Gurdjieff, como inspirador de estos campos de concentración, ordena ejecuciones masivas indicando cuotas. Ahora explicaremos por qué. 15.000 aquí, 150.000 allá, 200.000. Y no se trata de enemigos, ni gente enemiga del pueblo. No, Stalin prescribe matar a todos sin distinción. ¿Por qué hacen esto? Hay dos objetivos principales. Los humanoides le dicen a Gurdjieff que al ser humano hay que romperlo, hay que destruirlo, hay que someterlo y hay que llevarlo al límite de su capacidad, también como una especie de experimento. Pero algo también muy importante y que debemos conocer es que los humanoides se alimentan de este sufrimiento, de esta sangre derramada. Por eso ponían cuotas a Stalin, ¿no? Tienes que matar a tantos, es lo que nosotros necesitamos para alimentarnos. Y Gurdjieff representa de verdad el pacto profundísimo y consciente con el mal. Los campos son una tecnología de estas fuerzas del mal, de las civilizaciones oscuras, proyectadas para que la humanidad se haga más rencorosa, más bestializada y reptilizada, como decía, y como fuente de alimentación para los humanoides. De verdad que en el siglo XX han ocurrido cosas terribles para la historia de la humanidad y es importante que conozcamos qué hay detrás de todo esto, porque no surgieron al azar, no surgieron porque de repente a uno le vino una idea, sino que había como un plan premeditado de las fuerzas oscuras para de verdad destruir la humanidad, destruir el corazón, destruir todo lo bondadoso que pudiera haber en la tierra.
También quería comentar, Padre Miguel ya ha dicho algo, sobre quién era Serafín el Enternecido. Este es el nombre espiritual que él tuvo posteriormente. Él era el zar Nicolás II abdica en su hermano menor Mijaíl, quien tras ser arrestado fue llevado a fusilar por soldados bolcheviques. Y aquí empieza a funcionar los misterios de la sabiduría, cómo mueve sus hilos para que pueda ocurrir lo que ella tiene predestinado para la tierra. Aunque la historia oficial nos dice que fue ejecutado y muerto, la realidad es que Mijaíl quedó malherido y abandonado, porque en ese momento misteriosamente ocurrieron una serie de circunstancias. Los soldados estaban borrachos, estaba lloviendo y dispararon, pues así más o menos no tuvieron una seguridad de que lo habían matado, sino creyeron que lo habían matado y lo dejaron abandonado con la perspectiva de volver más adelante a recoger el cadáver. Pero justamente en ese momento, después de que los soldados se fueron de allí, aparecieron misteriosamente unos monjes, lo recogieron, lo llevaron a su monasterio, lo cuidaron, lo curaron y allí le revelaron cosas muy importantes, cosas que después ocurrieron. Le dijeron que él estaba como predestinado, entre otras cosas, a limpiar el cáliz de la familia Romanov. Los Romanov, anteriormente a Nicolás II, Mijaíl, de verdad hicieron cosas terribles en Rusia. Cogieron un cáliz pesado muy negro porque hicieron cosas terribles y los monjes le dijeron que estaba predestinado a través de muchos sufrimientos, como ahora contaremos, a limpiar este cáliz de la familia Romanov. Es importante descubrir estos misterios porque a través de la historia todavía hoy siguen censurados y no son conocidos. Entonces, para poder comprenderlos un poco más profundamente, este zar, que solamente duró un día en el poder, porque luego sucedió esto, fue nombrado Serafín el Enternecido y entró en los campos de concentración, en los cuales estuvo recluido durante 39 años. Y en esos 39 años sucedieron muchos milagros. Él ascendió a unas categorías muy elevadas a nivel espiritual, porque necesitamos comprender lo que no se puede ver en los campos de concentración. A nivel histórico o a nivel racional nos han explicado a muchos qué eran los campos de concentración, como nos queda el concepto de sufrimiento, de tortura, de dolor, de lágrimas, y en un plano terrenal es así. Y los objetivos que tenían, como ha dicho Agamuret, quienes orquestaban estos campos de concentración era precisamente simplemente alimentarse de sangre, de vida, de las víctimas allí. Pero a nivel espiritual, estos arcontes oscuros que hacían esto no conocían lo que a nivel, ya digo, profundo sucedía allí. Y es que, como dije, vieron muchos milagros, sucedieron muchas cosas, porque en los momentos de extrema desesperación, cuando el ser humano vive estos estados tan difíciles, incluso pasa por las puertas de la muerte, el alma grita, y esta oración es escuchada por el buen universo. Y las fuerzas celestiales acuden al rescate. Por ejemplo, la misma Madre Divina se apareció y se reveló en los campos de Solovki cientos de veces. Miles de personas pudieron experimentar en su interior estas revelaciones. Y el grandísimo patriarca, que encomendó su vida a vivir ya voluntariamente dentro de los campos de concentración, fue Serafín el Enternecido. Él explicaba 3 etapas de este, ¿cómo decirlo?, destierro. La primera etapa era la sublevación, cuando la misma persona, los mismos que entraban presos, no comprendían, ni entendían, ni querían entender
y se rebelaban contra esa situación en la que vivían. Ellos estaban sometidos a un régimen fortísimo, a unas condiciones dificilísimas, y en un primer momento, la primera etapa, él la llamaba esta sublevación, como rebelarse contra los poderes que los oprimían, querer salir, regresar al estado anterior, pero a esa etapa le continuaba una, que era cuando ellos comprendían que no iban a salir de ahí. Y en este momento, ellos vivían un grandísimo desierto. A nivel terrenal, una desesperación grandísima. Eran momentos en los que perdían la fe. Ya es difícil incluso para quienes no hemos vivido esta situación comprenderlo a su nivel profundo, pero en esta etapa de resignación, se llamaba, llegaban a un punto tan difícil que le seguía una tercera etapa, que era la transfiguración. Así lo enseñaba Serafín. Y en esa transfiguración se derramaba una gracia grandísima. Después de experimentar estos procesos tan difíciles, ellos, el cielo, se les revelaba. Descendían ya divinidades en su ayuda. El Serafín mismo murió fusilado varias veces y volvía a la vida. No era socorrido por estas fuerzas y le daban las fuerzas y realmente, literalmente lo curaban, físicamente. Aquí podríamos decir un poco la relación que hay, porque estamos hablando de Solovki, los campos de concentración siglo XX. ¿Qué tiene que ver esto con los cátaros? Podríamos decir, esto es algo que no tiene nada que ver, es algo que pasó en otro tiempo, mucho después. Pero en realidad, si nos paramos a contemplarlo un poco, ya vemos que no tiene... Vemos similitudes. Y si nos detenemos y lo miramos más detenidamente, en realidad empezamos a ver que sí que tienen bastantes cosas en común. Realmente lo que se podría hablar aquí, que se habla mucho hoy en versiones, no sé, nueva era, que es la salida de la Matrix, esta famosa salida de Matrix, que se plantea conseguir a través de un estado de comodidad, buscar una especie de abundancia y estar en placeres y de esta forma salir de la Matrix. Pero en la gran mayoría de los casos se requiere pasar por unos estados para salir de aquí muy difíciles. Y precisamente quienes crearon los campos de concentración cayeron en su propia trampa, porque hicieron pasar a la humanidad o a una gran masa de personas por una situación que les hizo despertar. Como decía Padre Miguel Amfortás, eran despiertos. Los cátaros los despertaron sin quererlo. Y ellos son hoy en día todavía, están con la humanidad, detrás de la humanidad, respaldándola, cuidándola, precisamente por haber pasado estos momentos tan difíciles. Madre Divina, en sus revelaciones en los campos de Solovki, decía: el amor del buen universum se vierte en condiciones de opresión extrema, porque de esta forma comprendemos y nos desengañamos del mundo, de las redes y trampas que el mundo tergiversa y mimetiza en aparentemente positivas. Ya en estos momentos son totalmente desechadas por el ser humano, y en esto se puede descubrir un poco más el misterio de la cruz cátara, de la cruz blanca, de la cruz de la vida. Y un poco esta es la aportación que quería hacer. Hermana Fátima continuará con estos procesos que hablábamos, de las etapas que hablaba Serafín. Para el mundo eran prisioneros en Solovki, pero para Madre Divina eran sus hijos. Sí que a ella se les reveló, a ellos se les reveló la Madre Divina en toda su plenitud, en el aposento nupcial, porque tuvieron un gran pasional en el interior. Y yo quería enseñaros esta imagen, ¿vale?, que es la que se reveló a todos ellos, que es la buenísima de las buenas de Solovki. Ella llora, derrama
sangre de su corazón por todo el sufrimiento que vivió sus hijos, porque lo que hace una madre es vivir y sufrir por sus hijos. Lo mismo que viven sus hijos, una buena madre sufre también. Cuando tienes un gran sufrimiento, cuando pierdes la esperanza, te resignas y dejas ya en manos de la sabiduría o de quien en ese momento tu corazón pueda abarcar. Ya no te resistes, ya no luchas y dejas hacer. Y así es cuando la sabiduría puede actuar, puede modelar, puede transfigurar, puede ayudar. Y así es cuando se forja un nuevo cuerpo, un nuevo corazón. Pasar por esta desesperanza, porque es desesperanza, es una muerte en vida que al final te lleva a otra vida. Eso es lo que vivieron allí. Y que a través de, como también decíamos, de coger la cruz por amor, que es el sufrimiento que te abre el corazón. Al dejar la esperanza de volver al continente, empezábamos a oír la música celestial. Pero al dejar la esperanza de volver al continente, esto significa que ya no hay esperanza de vida, ya no hay esperanza de un nuevo mundo, ya no hay esperanza de nada, es simplemente morir. Lo único que se eligió, morir por amor en vez de morir para nada. Y aquí es donde empieza la verdadera batalla, con uno mismo, principalmente es con uno mismo. Hay que vivir este desierto, este pasional del que estamos hablando. Y sigue así Padre Serafín. Nadie podría resistir por mucho tiempo. Por eso el amor de Dios, que es del buen Dios, se vierte en condiciones de opresión extrema. Esto es la cruz. Muchísimo, muchísimo sufrimiento que es inabarcable para hoy día. Porque lo que vivieron en Solovki hoy en día ni siquiera puede entrar ni siquiera en nuestros pensamientos. Dice ya que en el estado natural, este amor no puede ser revelado, abriéndose entonces otro amor. Dios toleraba sufrimientos infinitos para cubrirlos con un amor 100 veces más superante. Muchos no podían contener las lágrimas, aunque estaba prohibido llorar, y se les enseñaba el llanto interno, porque ya que cuando ellos lloraban, ellos expresaban, venían los torturadores y golpeaban más fuerte. Entonces ellos aprendieron a llevar este dolor interiormente. Dice, parecido a una oración interna, un llanto silencioso sin lágrimas. Esto es una aflicción grande en el corazón llora de dolor. Y esto Madre Divina también soportaba por sus hijos y por esto ella se revelaba, que es la grandísima alegría o la grandísima esperanza que ellos tenían en el corazón. Dice, yo veía como entre sufrimientos infernales se forjaba en el crisol de fuego una persona nueva, transformada. Esto es la cruz de la vida, esto es que el corazón cambia y se transfigura a través del pasional, a través de los sufrimientos. Dice, ella veía y ella ve, porque nuestra madre está viva. Dice, como madre amante, los sufrimientos de sus hijos y está junto a ellos en su dolor. Esto es lo que a mí siempre me gusta decir, que Madre Divina, la buenísima de las buenas, siempre está, aunque creamos que siempre está lejos, que se ha ido. Juan de Sangreal, él siempre dice esto. Él siempre dice que Madre Divina ha desaparecido de su vida, cree que ha desaparecido, pero ahí es cuando Madre Divina se revela más profundamente, nos coge de las manos y nos acompaña con el dolor. Y sobre todo nos alienta con su luz para vivir y crecer en la bondad y en el amor, pero no un amor de este mundo, sino un amor de verdad supra celestial, un amor que venimos a conocer aquí en la tierra, que es el amor mine. Y seguía diciendo, y por último, ellos, los prisioneros, los hijos de Madre Divina, comprendían el sentido de los sufrimientos, ya que la gloria de Dios no puede ser mostrado de otro modo. Se debe de sufrir su tiempo. Y yo digo, no hay que temer, os digo a todos, no hay que temer, todo está guiado por Madre Divina, medido por ella, y necesitamos la cruz para abrir el corazón. No puede ser de otro modo. Yo quería hacer dos puntualizaciones muy breves, no me voy a extender mucho. Uno es sobre la jerarquía ardiente. Hablamos de Solovki y hablamos de Serafín, el enternecido, como la cabeza visible de este movimiento espiritual que trascendió el dolor allá en Solovki. Pero la realidad es que Serafín fue el padre o el principal promotor de un grupo que se llamaban los Hermanos de Serafín. Eran 12
y ellos eligieron a Serafín como cabeza. Y estos hermanos, voy a comentar algo muy interesante. Cada uno de estas 12 personas fueron auténticos vencedores en su lucha contra el dolor, contra el miedo, contra la muerte. Auténticos vencedores. Y vencieron al dragón. Por eso la sabiduría los eligió. Ninguno de ellos, de estos 12 personas, entraron en el Gulag por una denuncia o cogidos de una forma normal para ir al Gulag, sino que fueron voluntarios, igual que Serafín. A Serafín se le propuso la posibilidad de redimir y él aceptó y entró en el Gulag. Y estos 12 hermanos de Serafín exactamente igual. Fueron grandes lumbreras, grandes sabios, grandes almas, grandísimas almas. Y ellos dicen, somos la jerarquía que está revelándose al mundo por primera vez. El mundo no conoce lo que pasó en el Gulag. Todavía la sabiduría no lo quiere revelar. Se conoce únicamente en un círculo pequeñito a través de Juan de San Grial, pero el mundo no conoce esto. Pero llegará a conocerlo. Entonces esta jerarquía ardiente, con Serafín a la cabeza, con todo el movimiento espiritual de Solovki, saldrá a la luz. Y quería dar unos datos que a mí personalmente pues, me impresionan mucho, de cuánta gente venció espiritualmente en Solovki. ¿Cuánta gente? Allá murieron millones de personas. Millones. No sé, unos dicen 50, 30, algo exagerado. ¿Qué pasó con esta gente? Dice la sabiduría. En Solovki hubo 100.000 sobreelevados, 100.000 personas divinizadas, directamente, 100.000. 100.000. 80.000 almas fueron coronadas con coronas menores, 80.000. Y 8.000 almas fueron coronadas con coronas mayores, como Cristos auténticos. 8.000. Impresionante. 3.500 cuerpos intactos, relicarios, que no se descomponen, puro, 3.500. Y de ellos, 800 derramaban mirra. 800. Esta estadística celestial está silenciada absolutamente, igual que la manifestación de Madre Divina, de todos los milagros que hizo ahí, está totalmente silenciado. Pero los santos, esta gran cantidad de santos que hubo, han empezado a hablar. Ya a través de este libro y a través de cómo la sabiduría designe, se empezará a conocer y a descender esta gracia, que es una gracia más que suficiente para redimir toda la tierra. Y muchas tierras, de la cantidad de amor que se derramó allí, de una forma majestuosa. El padre Serafín en Solovki era visitado por miles de almas vivas y difuntas que le pidieron ayuda. Por la noche oraba y se arrepintió derramando lágrimas. Al principio eran amargos, pero después luego dulces, míricas, celestiales, calientes. Pero debido a un sufrimiento increíble, imposible, a estas personas en Solovki se les reveló a un mundo celestial, a una vida nueva. Como dije, Padre Serafín, al dejar la esperanza de volver al continente, empezábamos a oír la música celestial, y no solo yo, sino muchos de nuestra fraternidad, quedaban petrificados y escuchaban el canto celestial de los
querubines. Cuando esperamos, tenemos esperanza en la vida y fuerza terrenal, en poderes terrenales, en redes terrenales, no podemos entrar a estas esferas celestiales y elevadas. Como estas almas en Solovki, a través de sus sufrimientos imposibles, han rompido sus familiares y terrenales redes, se les reveló a un mundo más elevado que ellos pudieran pensar. Y otras palabras muy buenas. Estando acostados en tarimas por horas, oímos la música del reino con los cuerpos elevados al trono y al santuario. Sobre las Solovki existía tanta gracia como no había habido en la tierra desde su creación. Con los habitantes del cielo contemplábamos la gloria del Señor y merecíamos conversaciones celestiales sobre grandes y internos misterios, no abiertos al hombre. Padre Juan nos abre esta música y estas esferas elevadas, pero para nosotros es importante no solo escuchar la música de Beethoven, de Mozart, sino ver la imagen que nos abre ungido, nuestro Padre. Y solo a través de pequeños cruces y obediencias nos unimos con Padre Juan de hilos de oro y plata y podemos entrar a estas esferas elevadas. Solo a través de sufrimiento se rompen nuestras redes familiares. Cuando caminamos por estas tierras relicarias, solovkianas, cátaras, realmente se mueve algo muy profundo en nuestro corazón. Y es algo práctico para hoy en día. Antes nuestro hermano Juan de Luz hablaba de lo cercano que está el catarismo con los solovkianos. Realmente el Gólgota es el Gólgota cátaro-solovkiano, es lo mismo. Pero más allá, si miramos hoy en día, también hay cifras, hay números, se piden víctimas. Es el mismo enfoque de los campos de concentración, el mismo. Romper el alma humana y se pone toda la carne en el asador, toda. Lujuria, desde niños ya están bombardeando a los niños para que tengan la cabeza llena de pájaros, que si tú no eres de este sexo, tú eres del otro. Este sincretismo religioso que cierra la boca en los momentos actuales y que bendicen todo esto, vacunaciones, es lo mismo. Y los padres solovkianos, ellos pasaron sus Gólgotas que hoy en día los pasamos nosotros, pero no de una forma tan física. Nuestro Gólgota es emocional, nuestro Gólgota es mental, nuestro Gólgota es de abatimiento, nuestro Gólgota es de apatía, de frialdad en el corazón, de no sentir el dolor que hay a nuestro alrededor. Y si hay una llave que abrieron los cátaros y los padres solovkianos, y yo por mi experiencia que tuve con mis hermanos cuando estuvimos en el viaje a los castillos cátaros, que hacíamos bastante a menudo, yo recuerdo que este libro lo llevábamos con nosotros y justamente cuando iniciamos el camino en Montsegur, el día antes de subir a Montsegur, en el albergue donde estábamos leíamos este libro. Y cuando al día siguiente subíamos la montaña de Montsegur, las lágrimas afloraban. Es la esfera del arrepentimiento. Y esta esfera del arrepentimiento del Padre Serafín es la que hoy nos puede salvar a nosotros. Los padres solovkianos han abierto un sinfín de llaves doradas para cada uno de nosotros, como los cátaros, como los toltecas. Todos estos pueblos puros han abierto llaves valiosísimas para nosotros. Pero la más preciada es la llave del arrepentimiento. El arrepentimiento puede parar guerras. El arrepentimiento puede salvar vidas. El arrepentimiento, si se dice desde el corazón sincero, puede unir lo que antes era imposible unir.
¿Y por qué nuestros padres solofquianos daban estas llaves de arrepentimiento? Porque ellos, al entrar en estos campos de exterminio, no de concentración, de exterminio, a los pocos días comprendían que todo lo que habían realizado en la tierra, todo lo que habían realizado en la tierra, sus obras medio buenas, malas, al final era un servicio al diablo. Se servía al diablo. Y es la trampa que hoy está pasando con la humanidad. Estamos en un automatismo que no comprendemos nada. Nuestros placeres sirven al diablo. Nuestras proyecciones sirven al diario. Nuestros programas que queremos cumplir en esta vida sirven al diablo. Y los padres solofquianos, cuando estaban en nuestros campos, ellos lo comprendían y se arrepentían de lo más mínimo, incluso de sus obras buenas, porque detrás de esas obras buenas había unas motivaciones mezcladas que allí salían a la luz. Los miedos, la competitividad, el afán de dominio, el llegar a ser algo en esta vida. Esto es un programa fatal por el mismo diablo. Quería leer un párrafo de nuestros padres solofquianos. Nuestros padres solofquianos dicen: los sufrimientos serán grandes. Sin nuestra ayuda no se podrán aguantar. Esta es la fuerza solofquiana. Sin su respaldo, sin las oraciones, sin las lágrimas del Padre Serafín, nuestra apatía que nos lleva a este sufrimiento, que va creciendo cada vez más, no se podrá aguantar. Esta es la fuerza y la misión de nuestros padres solofquianos. En las oraciones, invocad sin cesar nuestras esferas. Llamad a los padres inmortales solofquianos. Hemos sufrido por vosotros, y tiene que encenderse una lamparilla en el corazón. Hasta que de él no emane el calor, no se cumplirá el misterio de la Inmaculada Concepción. Hasta que de él, del corazón, no emane el calor, no se cumplirá el misterio de la Inmaculada Concepción por la Madre de Dios. Aún más y más, invocad sin cesar a la Reina Misericordiosa. Y este libro que hoy presentamos y representamos, porque es uno de los primeros libros que nosotros hemos conocido en el catarismo, se editó en Argentina, se editó en algunos países. Nosotros os invitamos a que lo leáis, porque en él podréis ver cómo rezaban nuestros padres solofquianos. Y nuestra vida tiene que convertirse en ese rezo, no algo ritual, no algo automático, no algo obligatorio, sino una petición: cómo rezaba Padre Serafín, cómo levantaba las manos y cómo rezaban los padres solofquianos, para que los difuntos incluso volvieran a la vida y estuvieran entre ellos dando fuerza a los demás que estaban pasando este Gólgota. Por esto, cada libro de Juan de Sangrial es una eminencia, pero este especialmente por lo que pasó Juan de Sangrial al escribirlo, por la esfera que trae realmente de arrepentimiento, porque abre nuestro corazón de ver qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. Es algo que es imprescindible. Les invitamos a estas joyas. Mis compañeros han hecho grandes aportaciones y bueno, yo quería decir que cuando yo leí el libro de Serafín, para mí fue como una paloma blanca que se posó en mi hombro. Yo siempre he sido bastante racional y he pensado más que me he dejado llevar por el corazón, y para mí la verdad siempre era lo que yo veía con mis ojos. Y cuando yo leí a Padre Serafín, para mí esa era la verdad. La verdad es cuando alguien sufre, cuando está en momentos difíciles y no sabe qué hacer, no tiene ninguna salida, sino tiene que estar allí. Entonces, ver que él y los padres solofquianos en esos momentos rezaban a Dios con esa fe no de esta tierra, a mí esto me dio una fuerza grandísima y me abrió un poquito más la visión, un poquito no, mucho, y me dio una fuerza
para que cuando yo tuviera miedo o yo tuviera inseguridad por, no sé, por cualquier razón me intimidara algo, en ese momento yo acordarme de ellos, de su sufrimiento, y de alguna manera que yo no sé explicaros ahora mismo, espero transmitirlo, pues rompía ese sufrimiento que ellos pasaron para a mí me ayudaba en ese momento a romper eso y a poder hacer con dignidad y con honor e incluso conseguir mi propósito, que a lo mejor era hablar con una persona para conseguir alguna cosa o no lo sé, hacer algún trámite que para mí era pues un mundo, ¿no? Entonces la imagen que Fátima ha enseñado antes de la madre solovkiana que está llorando, para mí esta imagen es de otro mundo. Y vuelvo a decir que yo creo que la verdad no es una religión, no es un dogma o los musulmanes o los jehovistas, sino la verdad son las experiencias de como Padre Serafín y muchas otras personas, otras situaciones, otros gulags que seguro que no conocemos, que han pasado por esto. Entonces, para mí, mi corazón se abrió en el momento en el que yo empecé a leer y a conocer a Padre Serafín, y quería compartir con vosotros un pequeño párrafo que me da esta fuerza de la que os hablo en momentos difíciles. Y dice así: las lágrimas corren como ríos, parece que hubiera vertido un océano de ellas. Nada me quedó aparte de las lágrimas. ¿Quieres decir algo? Las lágrimas te resbalan. ¿Quieres agradecer al Señor? Los labios se enmudecen. Las lágrimas resbalan. ¿Quieres levantar las manos y no tienes fuerzas? Las lágrimas resbalan. Serafín sonrió. El calor cordial de los santos. Y yo creo que con su mirada todo queda más que dicho. ¿Y por qué no creer en Dios si estas personas que estaban al borde de la muerte, más me atrevo a decir que, como pone en el libro, ellos murieron varias veces y resucitaron? ¿Por qué nosotros tenemos tantas dudas? ¿Qué es lo que nos impide? Si cuando realmente ella tiene que aparecerse, se aparece. Y está más que demostrado, no solamente por el libro de Padre Serafín, sino por otras situaciones. Y yo creo que hoy también nuestra oración es un poco un homenaje a los ahogados, a los que están en cárceles, a los que están huérfanos, a los que han perdido a su padre o a su madre o algún familiar. Y en estos tiempos difíciles, yo de verdad que desde mi corazón al vuestro invoco que recordéis a Padre Serafín en vuestras oraciones, porque de verdad que tiene una fuerza que no es de este mundo. Y hay una oración que a mí me gusta mucho, que en la Badosa mi Rofor nos enseñó, que cuando tienes situaciones extremas, pues esta oración, te abre el cielo y te eleva a él. Y la oración dice así: Omni misericordiosa, soberana mía, Santísima Señora, Virgen omnipurísima, Deo engendradora María, Madre divina, mi esperanza única e indudable, no me desdeñes, no me abandones, no me abandones, no te apartes de mí, defiéndeme, intercede por mí, escúchame, mírame, Señora, ayúdame, perdóname, perdóname,
purísima. Y este perdóname creo que también es muy importante que lo tengamos presente y nunca dar por hecho que sabemos algo, que hemos alcanzado un escalón, sino que siempre estamos por debajo, no fustigándonos, pero sí saber con los pies en el suelo donde estamos. Y para mí, como os enseñaba antes la foto de Padre Serafín, cuando me voy por las nubes, él me hace poner los pies en la tierra. Yo quería comentar un poquito cómo llegó a mis manos este libro. Hace ya bastantes años aquí en Valencia nos reuníamos en un piso y venían los padres rusos que todavía no hablaban español y estaban los primeros hermanos que empezamos a reunirnos en un pisito en Valencia. Y yo iba un poco como, tenía una gran crisis, ¿no? Dentro de mi interior, sentía como el corazón roto, no había el amor en ninguna de mis círculos donde yo me movía. Mi trabajo era muy duro, mucha dureza, mucha frialdad, contundencia, malas palabras, malos pensamientos, malos hechos. Y yo decía, tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo, tiene que haber algo más allá. La religión ya no creía, ¿no? Por todo lo que habías vivido en tu vida, ¿no? Con la Iglesia Católica, ¿no? Que nos rodeaba aquí en España, ¿no? Como las vivencias de que todo lo que hablan lo llevan a cabo. Y un padre cátaro ruso, seguramente con un ojo espiritual claro, vio en mi corazón ese dolor, ¿no? Me dijo, este libro es para ti. Yo no paraba de llorar. No comprendía nada porque era muy espiritual, muy elevado. No comprendía, pero yo veía una expresión tan grandísima de amor de una persona que había sido un rey, un zar ruso, como que estaba en el lugar más denigrante de la tierra, pero a la vez estaba en el cielo. Era incomprensible. ¿Cómo puede haber tanto amor? ¿Cómo puede existir un Dios verdadero que derrame tantísimo amor? Y una persona tan elevada, tan grandiosa como Padre Serafín, que puso el corazón y ayudó a tantísima gente en estos campos de concentración, a los corderos, digamos, pero es que también ayudaba a los verdugos. Como recuerdo un pequeño pasaje, como decían, como los soldados de los campos les golpeaban, ¿no? Les golpeaban a él, hasta lo hacían sangrar, caer en un charco de sangre, y él se levantaba y les miraba con tantísima misericordia que ellos caían de rodillas a pedirle perdón a Padre Serafín, ¿no? Qué grandísimo gesto, y esto solo puede hacer una persona tan grande y con el Dios este auténtico y verdadero, no el que nos han contado, porque la divinidad verdaderamente existe. Y está en el catarismo, está Padre Serafín, el Juan de Sangriá, y en tantos ungidos que han sido borrados de la historia. Os invito de verdad que este libro puede enternecer muchísimo vuestro corazón, y ese torrente de lágrimas que están ahí como en ese pantano, ¿no? Obstruido, que no pueden salir, pueden brotar y abrir vuestro corazón, y quién sabe si algún día servir a Madre Divina, como en pequeña parte, por ejemplo, yo estoy llevando a cabo, y no me arrepiento, y ojalá podamos servir muchísimos más. Muchas gracias a todos los participantes. Preguntan por qué en la música de Padre Juan suena este adagio solovkiano. ¿Por qué en su poesía tantas lágrimas enternecidas? ¿Por qué tan profundos son libros que él escribe? ¿De dónde este misterio de Juan de Sangrial? Quiero decir que padre de Juan de Sangrial, Jacob Bereslavsky, fue
encerrado en una celda de la prisión de Butyrka junto con Serafim de Solovki en su tiempo. El gran anciano ayudó a Jacob a salir vivo de la prisión. También le predijo que de él nacería un hijo, el cual sería un gran ungido. Sobre esta historia hemos colgado el vídeo en nuestro canal de YouTube, los cátaros, así se llama El Ungido. Es verdad, su padre misteriosamente salió de la prisión por milagro de Dios y en el 1946 nació su hijo. De él florecerá de nuevo línea de los vencedores coronados y él hoy mismo glorifica a la Salvadora del mundo, como en sus días terrenales, Serafim en el frío, enero, en las islas del Gulag, glorificaba y salvaba a tantas almas en su clara vía. Clara vía de tu vida, muy lejana dirección. Haga más, amigo mío, con tu alma y corazón. Con tu alma y corazón. Muchas gracias, queridos hermanos, buenos amigos y toda la buena humanidad nueva en la víspera de la teocivilización de Cristos teoengendradoras, solovkianos, cátaros, bogomilos. Os esperamos nuevos héroes. Os esperamos que el sol de la nueva humanidad, nuevo Dios, nueva vida, brille, brillen corazones, brilla sol, brilla. Bendecimos, bendecimos. Muchas gracias, queridos hermanos. Hasta pronto. Hasta pronto. Agradecemos a todos. Agradecemos por todas las ayudas que ustedes hacen, por aportaciones y apoyo. Agradecemos a todos, queridos. Juntos venceremos. Juntos venceremos.